Muy bien, abran su Biblia en esta mañana en el Salmo 19. En el Salmo 19. Mi esposa les manda muchos saludos, también nuestros hijos, todos están muy bien. La semana pasada nos quedamos atrapados 3 días por la nieve. No podíamos salir. Es horrible, yo nunca había pasado eso, que no puedes ni ir al mercado a comprar ni agua, ni huevos, ni plátanos, ni nada, porque no puedes ni abrir la puerta de la casa, así de nieve, como más de medio metro de nieve, durante 4 días. Y nada más ves así por las ventanas caer la nieve, ¿verdad? Y no sabes si va a durar más y menos, se siente horrible. Pero estábamos alabando al Señor, gracias a Dios en medio de todo esto y la libramos. Pero pobres los de Nueva York y los del noroeste de Estados Unidos, ¿verdad? Que ahora sí ellos son unos juicios tremendos de Dios lo que está pasando en Estados Unidos. Texas fue así, una resaquita, ahí nomás un tentempié, 3, 4 días, pero allá fueron semanas que la gente estuvo de veras, no podía ni salir de sus casas, ni manejar ni nada. Salmo 19, versículos del 7 al 9. Buenos días, nos da mucho gusto poder llevar hasta sus hogares este mensaje de la palabra de Dios. Y aunque a mucha gente no le gusta que estemos en la televisión, solamente les quiero decir que es una bendición que millones de personas a través de estas conferencias puedan seguir edificando sus vidas. Nos han atacado como ustedes nos imaginan porque no quieren que estemos en la televisión. Así que vamos a seguir en la televisión. Y si me invitan al Vaticano a predicar la palabra de Dios, voy y lo predico allá también, sin comprometer mis principios, ¿verdad? Entonces, una lámpara no se esconde debajo de una mesa, una lámpara tiene que alumbrar, ¿verdad? Y si estamos en Televisa y los de Televisa tienen otra política, no nos interesa, nosotros somos fieles a la predicación de la palabra de Dios. Y si voy a la cárcel y todos son delincuentes, yo no soy delincuente, voy a predicar la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no entiende esto. Y quiero solamente rápidamente, porque en esta mañana el mensaje se llama El poder de la palabra de Dios. Salmo 19, del 7 al 10. Vamos a dar lectura a estos versículos y a continuación iniciamos el desarrollo de esta conferencia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta hace algunos años comenzó a introducirse dentro de las filas del cristianismo y de los púlpitos y de las enseñanzas lo que se llama o se conoce como la psicoterapia o la psicología, suplantando a la consejería bíblica y desde luego como consecuencia con el declinamiento de la predicación bíblica. La epidemia de la autoestima y la epidemia de el pensar positivo comenzó a extenderse como una enfermedad por todos lados y comenzaron muchos cristianos a aceptar que el problema del ser humano es porque tiene baja estima, que hay que subir su estima, aunado con la psicología, de que el problema no es de Pepito, sino los papás que tuvo Pepito, la escuela donde fue Pepito, etcétera, etcétera, y comenzamos a despojar al ser humano de su responsabilidad delante de nuestro Creador. Sin embargo, la Biblia es clara y dice, somos culpables delante de Dios y tú eres como tú eres, no por tu papá, no por tu mamá, no por tu esposa, no le eches la culpa a tus hijos ni a tu esposo, tú eres como eres porque tú has escogido ser así. Nadie venga, ay hermano, fíjese que mi esposo me hizo enojar. No, él no lo hizo enojar, usted escogió enojarse. Porque si él la hubiera hecho enojar, entonces él sería culpable de su enojo. Pero si él hizo algo que está produciendo su enojo, usted puede escoger no enojarse.
y que se le resbale, ¿verdad? Y te perdono y te bendigo y te absuelvo en el nombre de Jesús. Pero si tú te enojas, no digas, me hicieron enojar. No, tú escogiste enojarte. Es que el diablo me hizo, no, el diablo vino con la tentación y tú determinaste y tomaste esa decisión. No digamos eso jamás. Yo soy como soy porque me casé con una mujer o con un esposo. No, eres como eres, aunque te hayas casado, ¿verdad?, con el peor de los hombres. Eres como eres porque tú has escogido y porque te has dejado influenciar por la maldad. Pero no podemos delante de Dios seguir y continuar con esta actitud de inmadurez espiritual. Soy como soy porque así me hicieron. Porque mi esposo esto, porque mi esposa esta, porque mis hijos, porque mis papás. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca podrás madurar hasta que no aceptes tu responsabilidad. Eres como eres porque tú has escogido ser así. La respuesta a todos estos problemas es un énfasis renovado, lo que vamos a hacer en esta mañana, sobre la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente para todos nuestros problemas. Actualmente estamos escuchando sermones carentes de exposición bíblica, llenos de ilustraciones, cuentos, chistes, historias, anécdotas y discursos psicológicos. Temas como las relaciones humanas y la depresión son tratados desde la perspectiva psicológica y no desde la perspectiva bíblica. Vamos a ver que la Biblia nos muestra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que la Biblia es absolutamente suficiente para todas nuestras necesidades humanas. Dice 2 de Pedro 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen ¿a dónde? A la vida y a la piedad. Dice todas. No hay absolutamente nada que pertenezca a mi vida matrimonial, a mi vida con mis hijos, con mi trabajo, en mi empleo. No hay nada en la vida y en la vida con Dios que es la piedad. Absolutamente todas nos han sido dadas. Tiempo pasado, véanlo con lupa. Ya nos fueron dadas. Cuando Cristo entra a nuestra vida estamos completos. No hay cristianos que tengan el Espíritu Santo y cristianos que no tengan el Espíritu Santo. Cristianos que tengan el bautismo del Espíritu Santo y cristianos que no tengan el bautismo del Espíritu Santo. El momento que recibimos a Cristo, recibimos el paquete completo. Estamos completos en Él, dice Colosenses capítulo 2. Ahora solamente nos falta crecer en lo que se llama la santificación y ser llenos del Espíritu Santo durante toda nuestra vida. Pero jamás se nos dice, ¿verdad? Reciban el bautismo del Espíritu Santo, o te falta esto, o te falta hablar en lenguas. Estamos completos, solamente hay que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos en el momento que recibimos a Cristo. 1 Corintios 12, 13, somos colocados en el cuerpo de Cristo mientras a través del bautismo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6 del 1 al 3 también. Que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué bautismo está hablando ahí? No es el de agua, porque el bautismo en agua no salva. Está hablando claramente lo que dice Colosenses, lo que dice Corintios, que cuando venimos a Cristo nos coloca el Espíritu Santo, nos funde, nos amalgama en el cuerpo de Cristo y de ahí en adelante ya tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ya nos ha sido dada. Ahora tenemos que la mina explotarla, sacar las piedras preciosas y el potencial que ha puesto Dios en nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Miren lo que dice: mediante el conocimiento, todo aquello que pertenece a la vida cristiana lo vas a descubrir conociendo a Dios. ¿Y dónde lo conocemos? En la Biblia. No en visiones, no en sueños, no en apariciones. Conocemos a Dios en la Biblia. Y mientras más conozcas la Biblia, más conoces lo que Dios tiene para tu vida. Porque es a través del conocimiento que Dios ha atravesado, ¿verdad? Y nos ha canalizado las cosas que pertenecen a la vida cristiana. Y continúa diciendo, a través del conocimiento de aquel que nos llamó, sea de Cristo, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegamos a ser o llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mientras más promesas descubro de Dios, Jehová es mi pastor y me apropio de esta promesa, tú eres mi pastor, nada me faltará. Subió la gasolina, subió el petróleo, no hay trabajo, hay amenazas, hay crímenes, tú eres mi pastor. Mientras más creo lo que Dios dice que yo soy y lo que Dios dice que Él es para mi vida, más cercano a Dios estoy. No hay atajos, no hay caminos cortos, no hay una media de santificarte que no sea a través de la Biblia. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No hay manera de crecer, no hay manera de santificarse, no cayéndome al suelo, no revolteándome en el suelo como garabato, etcétera, etcétera. Todas estas experiencias místicas no pueden ser. Lo que es seguro es la palabra de Dios. Y continuamos porque dice la Biblia, ¿verdad? Que en la Biblia encontramos todo lo que es suficiente para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Cualquier otra perspectiva, enseñanza que no provenga de la palabra de Dios, está contradiciendo lo que Dios nos está diciendo, que la Biblia es suficiente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, si alguno dice otra cosa que no sea lo que Dios está diciendo en la Biblia, y no se conforma a las sanas palabras, a las saludables palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman como piedad y como fuente de ganancia la piedad. Apártate de los tales. La Biblia es suficiente, la Biblia es poderosa, no necesitamos absolutamente ningún otro medio para la vida cristiana, para ser un padre, para ser una madre, para ser ministro del Evangelio, para cualquier aspecto más que la palabra de Dios. Ahora muy bien, en Marcos capítulo 12, versículo 24, Cristo les dijo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, es a través de la palabra de Dios que Dios ha canalizado su poder. Síganlo con mucho cuidado. Es a través de la Biblia que tú vas a descubrir el poder de Dios. Pero como se ha dejado la Biblia, ahora vengo con una persona y digo: tóqueme, hermano, para que el poder de Dios me tumbe, o para que el poder de Dios me toque, o para que me comience a sacudir como alambre eléctrico. O sea, dejamos la Biblia y queremos participar de una experiencia mística para sentir, porque quiero sentir. Si no siento algo, entonces no puedo estar seguro que tengo al Espíritu Santo. Y si no siento algo que me tire y que se desdobla dentro de mí y que me quitan como capas de cebolla así dentro de mí, no puedo creer que sea Dios. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el poder está en la palabra de Dios. En otras palabras, cuando yo me acerco a la palabra de Dios y la palabra de Dios entra a mi vida, mientras más como la Biblia, el poder de Dios se va manifestando en mi vida, porque es la palabra lo que me da poder para resistir, para tener valor, para no desanimarme, para avanzar hacia adelante, para tener esperanza, para poder vencer, para poder tener visión. Todo viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ti. ¿Quieres que Dios haga algo a través de ti? Está dentro de ti el poder. Ahí está la semilla que no has regado dentro de ti. Pero no has dejado que crezca la semilla que recibiste cuando recibiste a Cristo. Entonces, esta semilla tiene que ser regada. El agua es la palabra.
Entonces, quieres tener poder, vencer las tentaciones, y no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el alcohol, y no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la pornografía, porque no tienes el poder para hacerlo. Y como dijo don Teofilito, ni lo tendrás. ¿Y por qué no lo tienes? Porque ¿quién es competente para estas cosas? ¿Quién es suficiente? El mismo apóstol Pablo, habiendo subido al tercer cielo, dijo: Dios mío, si no fuera por el poder de Dios operando a través de mí, yo no podría vencer. Y aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados. Y perseguidos, pero no desamparados. Y derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús se manifiesta a través de nuestras vidas, a través de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos ahora a continuación al Salmo 19. Y vamos rápidamente a estudiar estas 6 declaraciones que son preciosas. No se imaginan, yo he tenido una bendición tremenda haciendo este estudio, porque no existe ningún otro pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento que trate con la suficiencia de la palabra de Dios como el Salmo 19 del 7 al 9. No existen versículos en el Antiguo Testamento que nos puedan asegurar la suficiencia y las áreas que cubre la palabra de Dios como este salmo. Todo el Salmo 19 está dividido en dos partes. De los versículos del 1 al 6 se trata de la revelación natural de Dios a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios a través del sol y el universo. Vemos una revelación de Dios, se llama la revelación natural de Dios. Pero el versículo del 7 en adelante está la revelación especial de Dios, donde se conoce a Dios de una forma más íntima. ¿Dónde podemos conocer a Dios? En las Sagradas Escrituras. Veamos en primer lugar la estructura de este pasaje que vamos a leer. Contiene 6 declaraciones con 6 títulos que se le dan a la Biblia. La Biblia se llama, del versículo 7 al 9, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Dios. 6 títulos, y cada uno, lo vamos a ver, escoge Dios para poder abarcar el espectro tan inmenso y tan maravilloso que tenemos en la palabra de Dios. Contiene 6 características este pasaje de la Biblia, 2 en cada versículo. La Biblia es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es la verdad. Contiene 6 beneficios de la Biblia en nuestra vida. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre, y toda absolutamente es justa. Y finalmente contiene 6 frases que dice de Jehová. ¿Por qué? Porque el origen de toda la revelación proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 7. Apretemos los cinturones de nuestros asientos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos amplíe la mente para que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación y comprendamos profundamente estas verdades encerradas en este pasaje. En primer lugar, dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Voy a ir traduciendo rápidamente cada palabra en hebreo para poder armar y entender qué dice en su idioma original. La palabra ley es Torah o Torah. La palabra perfecta es tamim en el hebreo, que significa completa, integral, total. En otras palabras, cuando dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, nos está diciendo que en la Biblia, en los mandamientos, en sus leyes, no hay nada imperfecto. Y es tan perfecta, tan perfecta, tan perfecta, tan integral y tan maravillosa, que aquí se encuentra el poder para convertirnos, para transformar el alma del ser humano. La palabra ley identifica que es el único libro que Dios ha inspirado para poder revelarnos
qué es lo que Él quiere para nosotros. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, versículo 2, Dios le dijo a Israel, Deuteronomio 2, 4, 2, no añadas a la palabra que yo te mando, no le agregues, no saques de tu propia cosecha palabras que no dicen la Biblia, ni disminuyas de ella para que guarde los mandamientos de Jehová. Apocalipsis 22, la Biblia acaba con esta exhortación, versículo 18. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico al que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añade, si alguno le agrega cosas. Como el otro día llegó un señor y me dijo, Armando, me dijo el Señor, esto y esto y esto es profecía de Dios, me dijo. Le dije, escríbela y pégasela a la Biblia. Fue lo que le dije. Él me está diciendo, así me dijo el Señor. Escribe todo lo que te dijo el Señor y pónselo y le pone Apocalipsis 25 o 23. Porque es una palabra, vamos a agregarle entonces. Entonces, si algo te inspiró el Señor, tiene que ser basado en la Biblia. Pero si tú me estás diciendo algo de que yo voy a ser el más grande predicador y que el avivamiento va a venir en México, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son adivinaciones. Porque la Biblia nos da el plan profético de Dios para cada una de las naciones. México ni aparece. Y de que tengamos pocos avivamientos los vamos a tener, ¿verdad? Pero no hay nada así de que ninguna nación va a tener un avivamiento, ninguna nación hasta que Cristo venga. Va a haber brotes por acá y brotes por allá y un remanente que siempre hay en todos los pueblitos, pero eso de que el avivamiento en la ciudad o una nación para Cristo, ¿verdad? Eso es en el libro, no sé, de Judas Tadeo. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde nos hemos acercado? ¿Y cómo necesitamos, ustedes los pastores que nos escuchan a través de la televisión, necesitamos regresar a la Biblia? Necesitamos regresar a los fundamentos de la palabra de Dios para no desviarnos del camino. La ley de Jehová es perfecta, no hay nada que se le pueda agregar, no hay nada que se le pueda quitar. En cuestión profética, el futuro, todas las profecías ya están reveladas. Ahora llegan a mi casa y un correo como con 3 hojas, profecías de un señor para el 2011. Cálmate, Walter Mercado. ¿Cómo que profecías para el 2011? Toda la palabra profética ya está en la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres tener aparte otra revelación de profecías que a ti te reveló el Espíritu Santo, pues pégaselas a la Biblia y agrégala ahí al libro de Habacuc, primera de Pancho 3:1. Es que eres un incrédulo. O el otro día me dijeron, le dije, ¿sabes una cosa? Dios no me manda a creer nada que no esté en la Biblia. Dios no me manda a creer nada que no esté en la Biblia. No me importa quién lo diga. Si lo que está diciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, porque no les ha amanecido. Entonces, la credulidad es un pecado igual que la incredulidad. Creer algo que no está en la palabra de Dios es igual de pecado que no creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no pueden haber amenazas de que tenemos que creer tal o tal cosa porque no la tenemos que creer, si no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene, regresamos al Salmo 19, las instrucciones totales de Dios. Por eso dice que es perfecta, integral, completa. Contiene todo lo que nosotros necesitamos para creer, relacionado con nuestro carácter y con nuestra conducta. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 2 Timoteo 3:16, toda la Biblia es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñarnos. Cualquier cosa que quieras saber se encuentra en la Biblia. Útil para poder redarguirnos. Si alguien va a convencer a tu hijo de la marihuana, si alguien va a convencer a tu hijo del adulterio o a tu esposo, si alguien va a convencer al ser humano de algún pecado, tiene que ser a través de la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no mi elocuencia ni mi sabiduría. Oye, hermano, venga con mi esposo porque es un alcohólico. Mira, Pancho, si yo llego, eres un borracho, te vas a arder en el lago de fuego que azufre durante toda tu eternidad.
Nada va a convencer a ninguna palabra, pero si yo llego con don Pancho y le digo, mira, Juan, Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y Él murió en la cruz, y le comienzo a compartir versículos de la Biblia que aunque a la mente natural parecen ilógicos, que esas palabras lo van a convencer, llevan un poder, cuando tú citas la Biblia, lleva un poder la palabra. Cuando tú memorizas versículos y los hablas, van un poder viajando en la palabra de Dios que entra al espíritu de don Pancho. Y esto es lo que actúa en los seres humanos para convencerlos que dejen el pecado o que son pecadores, porque nadie puede convertirse sin antes haber aceptado que es pecador delante de Dios. Como decía John Wesley, hay que predicar primero la ley y después la gracia. Y ahora se predica, ¿quién quiere venir a Cristo? Hay dulcecitos y mucha miel y muchas fiestas, todo va a estar bonito, Él los va a querer para siempre, siempre, siempre. A ver, levante su manita, mis chiquilines. Pues toda la gente, ¿verdad? Levanta la mano y tenemos las iglesias llenas de gentes no arrepentidas. ¿Arrepentimiento? ¿Qué es eso? Te preguntan. Yo jamás en mi vida me acuerdo que me haya arrepentido de nada. Yo levanté la mano y recibí a Cristo porque se predicó otro evangelio, no el evangelio de la palabra de Dios. La Biblia es útil para redarguir, en tercer lugar, es útil para corregirnos. Si nos salimos del camino, ¿quién nos mete al camino? La Biblia. Es útil para instruirnos en justicia. La Biblia es suficiente. Dice el Salmo 19, convierte el alma. La palabra alma, nepej en el hebreo, suche en el griego, significa la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Cuando nosotros venimos a Cristo, el cuadro y la radiografía que Él nos pinta es absolutamente miserable, lastimero, trágico. No hay nada bueno entre nosotros, Jeremías 17:9, porque corrompido es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Al venir a la palabra de Dios y comenzar a ser iluminados por Dios, Dios me comienza a través de la Biblia a mostrar que necesito cambiar mi manera de pensar. Y la única forma de cambiar mi manera de pensar es teniendo contacto con la Biblia. No hay forma, ni neuróticos anónimos, ni alcohólicos anónimos, ni marihuanos anónimos. Nada puede cambiar mi manera de pensar más que mi contacto con la Biblia. La Biblia transforma, convierte el alma, convierte mis emociones. Mis emociones antes de ser cristiano eran muy susceptibles. Y llorabas por cualquier cosa y éramos guiados por los sentimientos y no por la palabra de Dios. Ay, pues mi hijito tiene 18 años y metió marihuana a la casa, pero me da mucha tristeza y mucha cosa, correlo de la casa, hermano pastor. ¿Sabes una cosa? Tus sentimientos te están guiando. La Biblia dice que si tu hijo de 18 años mete drogas a tu casa y él no se somete a tu casa, ni a las leyes de tu casa, tú eres el jefe de tu casa y agarras tu maleta y agarras carretera, Pepito. ¿Por qué? Porque aquí en esta casa la vas a respetar cuando tú te hagas mayor de edad y tengas tu departamento, haz lo que quieras. Aquí ni drogas, ni cocaína, ni alcohol, ni vas a traer a tu novia a dormir contigo aquí a la casa, porque profanas la casa que es de Dios. Y si tus sentimientos son los que te guían y no es la palabra de Dios, estás abandonando la fe y Dios no te va a respaldar ni con tu hijo, ni como ser el padre y el sacerdote de tu casa. Dios respalda a una persona cuando delante de nosotros estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Cuando la Biblia nos apoya, Dios nos respalda. Yo les he dicho muchas veces a mis pastores, no tengamos miedo nunca de tomar decisiones basadas en la Biblia, aunque ganemos el desprecio de 4, 10 o 15 familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos guiados o que porque un hermano da más ofrendas o porque otro hermano da más ofrendas. El día que un pastor se venda y por conveniencia que don Pancho es el que puso el techo de la casa y el que compró el sonido y se le permita seguir viviendo en adulterio de don Pancho y seguirlo aceptando en la iglesia, esos pastores han prostituido su ministerio. Se han vendido.
El día que, oye, pues quiero que bendigas mi boda, pastor, y tu esposo es cristiano, no es cristiano, yo no puedo, pero le ofrezco 50,000 pesos y viene porque va a ir el secretario de no sé qué tantas cosas, y vienen los diputados, venga a la boda, por favor, de mi hijo. Se va a casar con uno que no es cristiano. ¿Sabe una cosa, señora? Aunque me ofrezca 100,000 pesos, yo no puedo bendecir un matrimonio que está condenado a la maldición cuando los dos no son cristianos, o cuando uno es cristiano y en desobediencia se casa con otro cristiano. ¿Cómo puedo yo como pastor bendecir un matrimonio cuando estoy mintiéndole a Dios? Eso no es verdad. No hay una bendición para ese matrimonio. Me estoy vendiendo. ¿Me van siguiendo? Y tenemos que predicar así de duro la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. No podemos hacer acepción de personas. Deuteronomio capítulo 1. Cuando Dios escogió a los líderes de Israel, a los que iban a ser los jueces de Israel, a los que iban a guiar a su pueblo, vean ustedes lo que Dios les advierte. Y estas enseñanzas que están aquí fueron sacadas para los abogados. Y cuando por ahí salió una señora con una estatua, con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la otra mano, que es el símbolo de la justicia o de los abogados, es el símbolo precisamente que un abogado o un juez tiene que tener los ojos vendados al dictaminar la justicia. No puede ver si es blanco o es negro o es amarillo. No puede ver si es pobre o es rico o influyente. No puede ver si es ni su hijo ni su familiar. Con las vendas en los ojos tenemos que exhibir el juicio de Dios. Y tiene que ser en la balanza. Dios les gusta las balanzas justas. No podemos inclinar la balanza de la justicia por conveniencia, por dinero o por venderse. Y esto fue lo que Dios le dijo a Israel. Deuteronomio 1, versículo 13. Denme entre ustedes varones sabios y entendidos, expertos, para que los ponga como jefes. Y respondieron, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales, dice Moisés, de las tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes, versículo 16. Y entonces, ya que Moisés escoge a estos líderes, les manda y les dice a estos jueces, oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas. No hagáis distinción de personas. Que nos libre Dios de ser influenciados en un juicio que podamos nosotros exhibir o tomar, influenciados por la persona, por la calidad de la persona, porque la persona es blanca, porque la persona ofreció dinero, por un puesto público, por un beneficio, una casa, una iglesia que nos puede dar. Cuidado cuando nosotros seamos influenciados por algo al hacer un juicio, porque para Dios es pecado. No hagas distinción de personas, ponte una venda y tú dicta el juicio tal como es. Así al pequeño como al grande oiréis. No tengas temor de ninguno de ellos, porque el juicio es de Dios. Cuando nosotros decimos, así dice el Señor, y estamos acarreando consecuencias o enemigos por haber prevalecido la verdad, me dice Dios, Armando, no te preocupes, tú solamente has hecho lo que yo te mando, yo te respaldo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y los que te buscan y te hacen pleito y te hacen la guerra serán avergonzados tarde o temprano. Tú sigue haciendo lo que yo te estoy diciendo. El juicio es mío, dice Dios. Tú eres solo mi representante y estoy usando tu boca, pero tú sé fiel a mi palabra. Si tú hablas lo que dice mi palabra, yo te respaldo, dice el Señor. No tengas miedo de los hombres. La ley de Jehová es perfecta, transforma el alma, transforma nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Nos hace la Biblia ser rectos, nos lleva a la integridad
nos lleva a unas emociones controladas por el Espíritu Santo, sentimientos por el Espíritu Santo controlados, porque es perfecta la ley de Jehová. Y toda esta transformación que comenzamos a sufrir mental y físicamente se debe a mi contacto que tengo con la Biblia diario. No hay atajos, no hay que te van a tocar y que en un congreso te cayó el Espíritu Santo y que ya salís y no hay nada. Tú puedes salir a un congreso animadísimo, pero si de lunes a viernes después del congreso o de 3 días de un congreso, tú no vives en la palabra de Dios, no puedes ir como chapulín de congreso en congreso en congreso, creyendo que eso es lo que te va a dar el crecimiento. Te ayuda, gracias a Dios, pero tenemos nosotros diario que sobre edificar nuestra fe. 1 Corintios 3, fíjense cómo sobre edificamos de lo que ya recibimos, hay que seguir nosotros construyendo. En segundo lugar, el testimonio de Jehová es fiel. Salmo 19, versículo 7, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio es la palabra edut en el hebreo. E de Daniel, UTH, edut. Y significa el testimonio que Dios nos da de Él. Porque fuera de la Biblia nadie puede saber cómo es Dios. Para eso Cristo bajó al mundo para decirnos, así es mi Padre, así es Dios. Me ven a mí, dice Cristo, están viendo a mi Padre. Ven las palabras que salen de mi boca, es mi Padre el que está hablando por mí. Ven las obras que yo hago, es mi Padre trabajando a través de mí. Yo y el Padre, Juan 10:10, uno somos. Entonces, la Biblia nos da testimonio de cómo es Dios. Fuera de la Biblia, cualquier interpretación o cualquier pensamiento acerca de Dios es absolutamente erróneo. Por eso que el Código Da Vinci, que el Evangelio de Judas Tadeo y que el Evangelio de esto y que se descubrió por allá, todo lo que está fuera, que el libro del Mormón, que Doctrinas y Convenios, son obras de hombres. Solo la Biblia puede verdaderamente ser el testimonio de Dios. Y la palabra fiel es amán en el hebreo. El testimonio de Jehová es fiel, amán, que significa seguro, firme, estable. La Biblia es un testimonio que Dios nos da firme. Nos podemos parar en la Biblia como nuestro fundamento, seguro. Mientras yo esté haciendo lo que la Biblia dice, mientras yo siga la palabra de Dios, mientras aplique los principios de la Biblia a mi matrimonio, a mi noviazgo, a mi trabajo, a mi ministerio, estoy firme, seguro, estable, no voy a resbalarme. En el momento en que me salgo de la Biblia y comienzo en mi matrimonio como padre, como trabajador, como jefe de trabajo, como político, a hacer algo que no está como fundamentado en la palabra de Dios, comenzamos a resbalarnos por terrenos donde vamos a ser lastimados, heridos y arañados. Y nos vamos a lamentar. En 1 de Juan capítulo 5, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento nos habla con claridad del testimonio de Dios. ¿Qué testimonio, más que cualquier otra cosa, nos ha dado Dios acerca de Él? Escúchalo. 1 de Juan 5, del 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, tiene la Biblia dentro de él. Cuando recibo a Cristo, cuando creo en Cristo, he creído el testimonio que Dios ha dado. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tengo la semilla de la palabra de Dios, porque la semilla y Cristo, la semilla y el Espíritu Santo es lo mismo. No se puede divorciar a Cristo de la Biblia, a Dios de la Biblia, al Espíritu Santo de la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, tiene la palabra, porque así se le llama en el Salmo a la Biblia, el testimonio. Tiene la palabra de Dios y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Versículo 11, y este es el testimonio. ¿Qué es lo que al entrar Cristo en nuestra vida, Dios nos ha testificado?
que tengo la vida eterna. Dios me dice, Armando, te doy testimonio y yo no puedo mentir. Tú tienes, el momento que recibes a mi hijo, la vida eterna. Una vez llegó a nuestra casa un grupo de una secta por ahí que se llaman Testigos de Jehová. Y pásele como no, toma un cafecito, sanguchito, no quiere algo, ¿verdad? Vamos a platicar. Y yo sé siempre, ¿verdad? No vamos a ponernos a platicar de que ustedes son unos herejes. No, vamos a hablar la cosa. Y siempre es algo inequívoco, inevitable. Nunca te van a poder contestar. No les digas por qué es verdad, pues no creen en el infierno, no creen en Cristo es Dios, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero algo que siempre les digo es, ¿tienes tú la vida eterna? Y se quedan y se voltean uno al otro, ¿no? Y llegan 3 o 4, se voltean. Nadie puede saber que tiene la vida eterna. Digo, pues ustedes le están diciendo mentiroso a Dios y les hablo primero de Juan capítulo 5. Ninguno te va a decir nunca que tiene la vida eterna, porque no creen que tienen la vida eterna, creen que a través de las obras se la van a ganar algún día. Y aquí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es el testimonio que Dios me da en su palabra. Yo tengo la vida eterna. Yo no me la he ganado, no porque haya hecho nada bueno, Dios nos libre, todo por su gracia. Tenemos la vida eterna, es el testimonio que Dios nos da. Y dice la Biblia, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les digo a estas personas de esta secta, ustedes, si no tienen la vida eterna, no tienen al Hijo. Y si no tienen al Hijo, van camino a la condenación. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, y dice la Biblia, que regresamos al Salmo 19, que este testimonio es fiel, es íntegro, es seguro, pero dice que este testimonio, ¿qué va a hacer en los que creen? Hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo es la palabra petit en el hebreo, que significa el que está abierto a la palabra de Dios y recibe con mansedumbre, Santiago 1:21, la palabra de Dios. Tú no puedes ser cristiano. ¿Y por qué esto? A ver, maestro, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú no puedes ponerte al brinco con Dios. Tú puedes decir, oye, maestro, ¿me puede explicar esto que no entiendo? Pero no con esa actitud de, ¿y por qué? Pues espérame tantito, ¿verdad? Si tú quieres venir aquí y enseñar tú en lugar mío, lo puedes hacer. Pero si eres discípulo, tienes que saber una cosa, no lo sabes todo, entonces ten paciencia. Pero no tengas esa actitud de, ¿y por qué? Porque esa actitud denota orgullo, denota rebelión. Y necesitamos, dice Santiago 1:21, ser mansos para ser enseñados. Esas gentes que se les corrige, esas gentes que se les pone banca, que se les disciplina y reaccionan con una actitud negativa, te das cuenta que no puede la palabra de Dios. Mientras tengas esa actitud, la palabra de Dios no puede hacerte sabio, porque la sabiduría viene de la humildad y de la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo, y tendrán paz para sus almas y tendrán gozo en su vida. La palabra de Dios actúa en las personas sencillas, simples, mansas de corazón, humildes delante de Dios, que aceptan lo que Dios les dice en su palabra. En tercer lugar, esta recepción de la palabra de Dios a nuestro corazón, dice, es recta. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová, Salmo 19:8, son rectos, que alegran el corazón. La palabra mandamientos es la palabra hebrea mitzvah. Mitzvah, que significa mandatos, órdenes a seguir. Como un general, esta es la orden. No, las órdenes no se discuten. Imagínate en el ejército, tomen esa colina. ¿Y por qué? ¿Se imaginan? Mañana van a venir a las 12 del día, dice la maestra de escuela. ¿Y por qué? ¿Sabes una cosa? Mañana van a venir a las 12 del día. Yo tengo una razón para decirte por qué. No tengo necesidad de contestarte por qué.
tú tienes que aprender a obedecer. Pepito, lávame los trastes, o Pepita, lávame los trastes de la cocina. ¿Y por qué? ¿Te imaginas qué tristeza para la mamá, no? Lávame el coche. ¿Y por qué? Cuando tenemos esa actitud, no podemos nosotros ser enseñados ni avanzar. Los mandamientos, las órdenes de Dios son rectas. Hay que aceptar la palabra que significa, mitzvah significa órdenes, mandatos, y la palabra recta es la palabra yashar. Yashar con Y, yashar, que significa sin desviarse. La palabra de Dios es así, derechita, no hay nada para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. La palabra de Dios es derechita como una flecha. La palabra de Dios da en el blanco. Cuando Dios me ordena, ama a tu esposa, es que, ¿sabes qué? En los últimos 6 meses he sentido no amar a mi esposa. O un muchacho, ¿verdad? El otro día me dice, es que ya no amo a mi esposa, me quiero divorciar de ella. ¿Y por qué no la amas? Porque no siento amarla. Por ahí se me apareció otro capullito de rosa. O simplemente ya no quiero vivir con ese hombre porque no me hace feliz. Vean ustedes la inmadurez a la que la humanidad está llegando. Me quiero divorciar porque no me hace feliz ese hombre o esa mujer. Espérame tantito. Tú nunca en la vida trates de buscar que alguien te haga feliz porque tienes un ego de aquí hasta arriba del cielo. Se trata de hacer feliz a los demás. Y tal vez cuando tú comiences a tratar de hacer feliz a la otra persona, vas a recoger lo que estás sembrando. Tal vez no te hace feliz porque has sembrado semillas de amargura en su corazón. Entonces, no puedes tú divorciarte porque no me hace feliz, porque ya no la siento, porque ya... El amor, por favor escríbanlo, el amor es una decisión. Esto es madurez, no es Hollywood, ni Tom Pritt, ni Tom Cruise, ni esta cartiz de cine, y que aquí, y que se enamoran, y que el triunfo del amor, y qué guapo, y esto y el otro. Eso, ¿verdad? Son babosadas. Son tonterías que no existen más que en un mundo real. No existen más que en un mundo real. Ese galán tú ya tienes a la tuya, te quedas con ella. Tú ya tienes a tu galán y velo como un galán. El amor es una decisión. Decido, estoy casado, decido, aunque a veces no lo sienta, seguir amando a mi esposa. ¿Por qué es una decisión? Porque Dios lo ordena. Efesios 5, maridos, amen a vuestras mujeres. Es un mandamiento, es una orden del general en jefe. No lo siento, no te estoy preguntando, Pancho, si lo sientes, la tienes que amar. ¿Y cómo la puedo amar si no lo siento? Acércate a mí y yo te llenaré de amor por ella. ¿Quieres encontrar novia? No vayas a la discoteca a buscar novias, por favor. ¿Quieres buscar un novio? No vayas a las discos a buscar un novio. Porque ahí vas a encontrar, ¿verdad? Gente desbalagada, ovejas sin corral, sin autoridad, sin madurez, y te vas a casar y por la cara del galán o por la muchacha, por lo que tiene, por el cuerpo, pero no porque ha sido la voluntad de Dios unirlos. Los mandamientos de Jehová son rectos, son derechos. Dice en Proverbios capítulo 3, allá a la vuelta de Salmos está Proverbios. Y estos mandamientos, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, no son para discutirlos, santos de Dios, sino para obedecerlos, para acatarlos. Son órdenes de nuestro jefe, para que no nos desviemos del camino, para que caminemos en línea recta. Aunque al principio nos parezca difícil, tú obedece, y la obediencia tiene siempre bendición. Lo sientas o no lo sientas, no actúas por sentimientos o por emociones, actúas por fe, porque la palabra lo dice. No caminamos por lo que sintamos o por lo que nos llegue a nuestro corazón, sino porque Dios lo ha dicho así. Dice Proverbios 3, versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma
y gracia a tu cuello. La obediencia es vida. Y una vida, dijo Cristo, en abundancia. ¿Por qué no estás viviendo esa vida? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no te levantas? Ahorita en Dallas tenemos a una misionera, Ruth Coffey, con nosotros. Ya tiene una semana con nosotros. Esta hermana, no se imaginan, bueno, todo lo que ha atravesado, ¿verdad? Y me decía que había visitado a algunos de sus parientes y le hacían dormir en el suelo, muchos de sus hijos y de sus hijas, hijos malagradecidos. Por eso les va mucho como les va, porque así tratan a sus padres. Y esta hermana se levanta, ¿verdad? En la mañana, praise Jesus, I love you, Jesus. Nunca, desde hace 20 años que la conozco, nunca la he visto enojada, triste o con ceño fruncido, con cara de generala de división. Jamás, siempre está sonriendo, así proyecta la paz, proyecta la seguridad en su vida, proyecta y no habla nunca mal de nadie, nunca critica a nadie, siempre está bendiciendo a la gente. Cuando oye a alguien de alguien se pone a llorar, se le llenan los ojos de lágrimas, hay que orar por esa persona, hay que orar por esa persona. Es una mujer llena del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa paz tan maravillosa de ella? Sin dinero, sin familia, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene? ¿Quién la sostiene a los 84 años de edad que tiene? La obediencia. Ha obedecido durante 50 años a la Biblia. Esa es la única respuesta. La obediencia nos da vida y vida en abundancia. Una vida de paz, de seguridad, que no importa donde estemos, que explote el volcán, que se caigan los terremotos, que nos deje la familia, que te deje el esposo, que te deje el novio. Nada ni nadie, dijo Cristo, no se turbe vuestro corazón, no tengan temor de nada ni de nadie. Si creen en Dios, crean en mí. Fui a prepararles una casa y yo he vencido al mundo y yo vivo dentro de ti. No tengas temor de la vida. No tengas temor del mal. Vive hoy domingo. Hoy gózate con los chilaquiles que vas a comer al ratito. Dale gracias a Dios. Disfruta a tus hijos. Los hijos es lo más precioso que Dios nos ha dado para poder disfrutarlos. Y así crecen los hijos y tu trabajo y trabajo y trabajo. Como burro has trabajado toda tu vida nada más. Y ni la familia ni el domingo en Chapultepec disfrutaste. Querías lana. Dios te da la lana por otros medios cuando tú lo obedeces. Por demás es que te levantes de temprano y te acuestes tarde. Salmo 127, porque su amado dará a Dios el sueño, ¿verdad? Entonces es Dios el fruto de todo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Alegran el corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 3, Proverbios 4, 3. Yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Pero una vida en abundancia. ¿Cuál es la fórmula? Obedecer a Dios, no discutirlo. Saber que lo que Dios me está diciendo es para mi bien. Si Él no escatimó a su Hijo en la cruz, ¿no nos dará todas las cosas si nosotros te las pedimos? Si un hijo te pide un pan, ¿no le vas a dar una serpiente? ¿Habrá alguna cosa que Dios me mande en la Biblia que me quiera hacer infeliz? No. Dios nos libre de tal pensamiento. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 8. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas, vean lo que dice, nada perverso ni torcido. Todas son rectas. Ahí está otra vez, al que entiende, y razonables a los que han hallado la sabiduría. ¿Qué se necesita para que la palabra de Dios cobre vida dentro de mí, me transforme y me haga vivir esa vida? Obedecerla. Obedecerla. Tan sencillo como es. Hijo mío, obedece mis mandamientos. Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, porque hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Tus graneros serán llenos y rebosarán de fruto y de bendición.
Por cuanto has puesto en mí tu confianza, yo también, Salmo 91, te libraré. Y te daré esa vida que tú quieres. Y descubrirás que soy suficiente para tu vida. No necesitas que te haga feliz tu esposa, tu esposo. Mi felicidad en esta vida no depende ni de mi perro, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Nuestra felicidad, Dios nos quiere hacer entender esto. Entiéndelo, viene directamente de Él. De Él. Porque todo es temporal. Tu esposa se va, el esposo se va, se muere, los hijos igual, tu fido perro también se va a morir. Todo en la vida, todo es transitorio, todo es vanidad de vanidades. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, lo voy a continuar y vamos a terminar leyendo Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 25 y 31 al 33. Dice Proverbios 1, 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. Versículo 31, comerán el fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes, o sea, desviarse de la Biblia, tomar otro camino que no sea el camino que Dios nos ha dejado aquí, marcado, recto, íntegro, completo, total y suficiente, los matará.